Televisión es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Ves Televisión. Gerardo Andrés Moreno Yepes nos trae la segunda edición de su libro Potenciar. Precisamente él nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos, para hablarnos acerca de su versión en inglés. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Emilio. Un gusto saludarte y un saludo cordial a toda la audiencia. Efectivamente, desde acá, desde Manhattan, un saludo grande. Gracias a ti por esos minutos. Es importante rememorar que solo hace algunos años realizamos una entrevista con Gerardo. Parece importantísimo que este ecuatoriano haya desarrollado un importante modelo en torno a gestionar tipologías de crisis, riesgos, etcétera, que prácticamente está teniendo éxito y acogida en países como Estados Unidos. Sí, Emilio, muchas gracias. Efectivamente, para mí, bueno, pues es un gusto, es un honor, también ha sido todo un esfuerzo, todo este proyecto de desarrollo del modelo Potenciar que viene ya de algunos años atrás, ¿no? Pero ahora se evidencia aún más la necesidad de contar con herramientas para manejar en forma técnica tipologías de crisis, ¿sí? Orientadas en el antes de que ellas muestren una fase 5 de destrucción. Bueno, Gerardo, hay que destacar un poco esa circunstancia en la que tú desarrollas esta obra. Potenciar hace algunos años, hacia dónde se dirigía, de dónde nació esta idea, cuál es un poco ese antecedente importante que tiene esta propuesta tuya. Sí, bueno, realmente Potenciar nace de ver la realidad de las organizaciones ecuatorianas, ¿sí? Y de ver situaciones en donde justamente por el mal manejo de estas tipologías de crisis, ¿no? Que son variadas, que son múltiples, pero que justamente por este mal manejo dejaban ver estas situaciones de destrucción. Esto lo pude ver yo en las organizaciones en las que trabajaba a inicios del año 2000, ¿sí? Y obviamente de ahí nació mi interés, obviamente en base a investigaciones internacionales, ver obras internacionales, principalmente de un autor muy conocido en este campo que es Ian Mitrov, ¿sí? De la Universidad de Southern California, que en mí se generó este interés de seguir conociendo e investigando más acerca de este tema, ¿sí? Que rompe principalmente uno de los paradigmas más grandes, que es que el problema no está en la crisis, en lo que se conoce como crisis, sino el problema está en la gestión, en el antes de que ellas sucedan, ¿sí? Y si llegan a suceder, la adecuada gestión en el después, en un continuo cíclico en el tiempo. ¿Sí? Entonces, de ahí nació un poquito mi interés, pero a lo largo del tiempo he podido ver que estas situaciones en general no son manejadas en forma técnica. Y mi interés realmente ha sido, y mi sueño, es contribuir a cambiar esta forma de abordar estas tipologías de problemas que están relacionadas, por ejemplo, ahora con el COVID, con el calentamiento global, con tipologías de corrupción, con abuso de menores, por ejemplo, con temas de suicidios, por ejemplo, ¿no? Accidentes, es decir, todas estas cosas que traen estos daños en estas fases 5 en el tiempo. Entonces, de ahí nace mi interés en trabajar, en aportar y en generar este modelo de gestión que cambie, que ayude a cambiar o a entender de una mejor manera cómo manejar estas situaciones. Sí. Hay una tendencia precisamente, Gerardo, y estamos hablando en esta época electoral, política, en querer manejar este tipo de situaciones. El tema de la crisis hoy por hoy quizás está creciendo mucho en el ámbito comunicacional, ¿no? Las facultades de comunicación han puesto mucho énfasis
en esto de gestión de crisis, incluso hay ya maestrías, acá lo que no había hace algunos años, maestrías que se dedican solo al tema de gestión de crisis. ¿Cómo tú miras ese despertar de la academia ecuatoriana también para preocuparse por esta temática? Mira, es importante realmente cuando una tipología de crisis deja ver estos momentos de destrucción, juega un papel importantísimo la comunicación, ¿sí? Esto se menciona también en el modelo potenciar y realmente debería ser manejado, claro, en forma técnica. Pensemos, por ejemplo, en una tipología de crisis, mira pensemos, mira, por ejemplo, en algo que sucede, en un ejemplo, quiero darte un ejemplo, por ejemplo, en la explosión que hubo en Beirut, recién, ¿no es cierto?, donde muere tanta gente, ¿sí? De alguna manera, para la organización que causa una destrucción de esta naturaleza, ¿no es cierto?, debería haber algún mecanismo de comunicación con la comunidad para, de alguna manera, dar a entender por qué pasó esto, ¿sí? Es decir, la comunicación en esta fase 5 de la crisis es importante, pero acordémonos, y realmente el modelo potencial se enfoca a que la adecuada gestión del manejo de la crisis debe ser antes de que ella presente esta fase de destrucción. Porque cuando se presentan estos momentos de destrucción, muchas veces es muy tarde para inventar qué hacer, muy tarde para tomar medidas cuando la gente ya está muerta, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a ese punto, Gerardo? Obviamente, seguramente hay que generar ya ese equipo que se va a encargar de la crisis, ¿no? En una primera instancia, tal vez. Sí, así es, ¿no? Sí, efectivamente, y esa es la tendencia, que deben haber equipos de gestión de crisis. Y como tú mencionas, yo vengo trabajando en este tema ya algunos años y en general he visto yo ciertos avances de la academia ecuatoriana, pero de alguna manera aún el enfoque, yo estoy mirando de cerca lo que pasa con las universidades en el Ecuador, pero de alguna manera el enfoque todavía es a ese después de que pasan estos momentos de destrucción, ¿sí? Sí es importante contar obviamente, con un equipo de gestión de crisis, y esto se lo menciona académicamente ya años atrás, ¿sí? Pero el enfoque debe ser en el antes de que esto suceda. ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo es que se debe esto, Gerardo? Obviamente la idiosincrasia ecuatoriana quizás juega un papel importante en esto, ¿no? Por supuesto que sí, mira. Y acordémonos, mira, que lastimosamente el mal manejo de tipologías de crisis trae como resultado el subdesarrollo, trae como resultado las pérdidas, la pobreza, ¿sí? La marginalidad, ¿sí? Y lo que tú mencionas es cierto, porque, bueno, en nuestro país, ¿no?, de donde venimos justamente, mira, digo yo, ¿cuántos libros hay alrededor de estos temas, no? ¿Cuánta preparación hay? Somos una cultura que lastimosamente esperamos que pase lo peor o suceda lo peor para ese momento tratar de alguna manera de corregir. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, debemos trabajar en eso para cambiar, ¿no? Y mira, me gusta a mí poner como ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, por falta de cuidado en su dentadura, en sus dientes, ¿no es cierto? Falta de un adecuado cuidado hace que se pierda una pieza dental, ¿no es cierto? Que vendría a ser esta fase 5 en el tiempo, ¿sí? Las fases anteriores son justamente las que yo describo en mi libro y que tienen relación ahora con el tema del COVID, por supuesto que sí, sí. Pero el principio es lo que hay que entender. O sea, a mí me gusta decir que lo que el modelo potencial maneja son los principios, así como el principio de la gravedad, los principios para el manejo técnico de las diversas tipologías de crisis. Si entendemos el principio, podemos comenzar a hacer un cambio, ¿sí? Entonces, en esta pieza dental que se pierde por falta de cuidado, ¿no es cierto?, si es que no tomamos las medidas adecuadas, luego de que se pierde una pieza dental, se seguirán perdiendo las demás, ¿sí? Y nunca habrá una adecuada gestión, ¿sí? Entonces,
La idea es entender que esto de necesitamos mejorar necesitamos mejorar en forma técnica el manejo de los principios de una gestión técnica, ¿sí? Que son los mismos principios para una pérdida de un diente, a veces para la caída de un celular, a veces para un accidente de tránsito, o en cosas más grandes como son estas tipologías de corrupción o estas situaciones de tanto daño y pérdida, o en algo a lo macro como estamos viviendo en el mundo, como es el tema del COVID o el calentamiento global, ¿sí? Bueno, precisamente allá iba la inquietud de Gerardo. El ámbito mundial en la aplicación del tema de crisis quizás sea lo que te un poco cita a visitar diversas empresas. Precisamente me estabas comentando a otras cámaras de que estabas en una empresa para realizar una consultoría sobre esta temática. ¿Cómo es aplicar se podría decir así, modelo potencial en estas empresas, en algunos casos transnacionales? Sí, mira, este momento estoy visitando acá una empresa de diamantes. Ellos tienen negocios alrededor del mundo. Y en este momento lo que ellos están es justamente preparándose para auditorías en cuanto a lo que son sus sistemas de calidad, ¿sí? y de seguridad, que son tipologías de crisis también, ¿no? Si es que la empresa no cumple con estándares de la materia prima con la que trabajan los diamantes, el oro con el que trabajan, ¿no es cierto? Pueden haber luego quejas de los clientes y eso puede devenir en una, entre comillas, tipología, una crisis para la organización, ¿sí? Entonces, mira, efectivamente yo he encontrado en temas relacionados con la calidad, con la seguridad y salud ocupacional, con la gestión ambiental, he encontrado también un espacio para aplicar las metodologías del modelo potencial. Porque de manera general lo que ellos buscan es evitar esos momentos de destrucción, evitar pérdida de clientes, evitar reclamos de los clientes, evitar también, por ejemplo, vicios o situaciones legales por la mala calidad de los productos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí he encontrado esto. Por esto, mira, realmente ha sido mi interés de dar a conocer al público, a la gente, este material que está en mi libro, ¿sí? Lo pueden encontrar, por ejemplo, ahora en las librerías digitales en Amazon, con mi nombre, Gerardo Andrés Moreno Yepes. Está disponible en todo el mundo, ¿sí? Este nuevo modelo. También en mi página web, www.potenciarusa.com, pueden acceder a información de esto, ¿no? Y mira, en todos lados se necesita estas técnicas, en todos lados estamos buscando días mejores y aún más en los países como el nuestro en vías de desarrollo, ¿sí? Estos conceptos, los conceptos de prevención, de riesgo, que son importantes, no son suficientes. Esa es realmente una de las ideas más importantes de este modelo. Mucha gente habla así de prevención y de riesgo, sí, pero son solamente dos fases en el tiempo. La propuesta del modelo potencial se orienta a entender que debemos hacer pasar a los problemas por la adecuada gestión en sus fases en el tiempo. Porque la idea cuando sucede algo malo, obviamente la principal idea es que no llegue a suceder ese momento de destrucción, ¿sí? Que no pase ese daño, ese momento de pérdida. Y si llega a pasar, tomar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, hay una aplicación tremenda en esto, estimado Emilio, en muchas de las cosas que estamos haciendo, y es lo que la humanidad de alguna manera está buscando, ¿no? Ahora con este mismo tema del COVID, con tanta muerte, con tanta pérdida económica, necesitamos entender que esto no debió haber llegado a una fase 5 de destrucción. Y de esto trata el modelo potencial, ¿no? Sí. Destacamos, amigos y amigas, este diálogo con Gerardo Andrés Moreno Yepes en Nueva York, trayendo esta segunda edición del libro Potencial, esta vez de inversión en inglés. Seguramente hay demanda también ya de esta obra, Gerardo, en este idioma. ¿Por qué, Gerardo? Mira, es una realidad que el mundo desarrollado y las grandes economías
se dan en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿sí? Y el idioma inglés es el idioma del mundo desarrollado, ¿sí? Por eso fue el interés y el esfuerzo realmente de hacer esta obra en inglés, ¿sí? A muchos les sorprende que yo como ecuatoriano esté aquí haciendo esto. Te comento que también ahora estoy trabajando con empresas relacionadas con la industria aeroespacial y este modelo potenciar no solo es el libro, tiene algunas herramientas adicionales. Hemos desarrollado una guía de implementación para organizaciones, ¿sí? Y sobre esta guía las organizaciones se pueden certificar con nuestra empresa Potenciar International LLC aquí en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hemos visto aquí un espacio, una oportunidad para dar a conocer al mundo desarrollado esta nueva visión para seguir generando días con mayor seguridad para todos, ¿sí? Aún a pesar de sí ser los Estados Unidos una potencia mundial, también necesitan las organizaciones acá mejorar todos estos sistemas de seguridad, podríamos decirlo, o de mejor gestión de tipologías. Bueno, precisamente allá iba nuestra inquietud de Gerardo. Evidentemente una gran potencia mundial como es Estados Unidos, ¿cómo es que tú, se podría decir, has vendido tu idea, ¿no? Efectivamente el tema de la crisis también, quizás haya múltiples analistas, múltiples consultores que han abordado esa temática en Estados Unidos, pero ¿cómo tú has vendido esa idea de este modelo potencial que quizás tenga similitud a otro tipo de propuestas también en el ámbito de la gestión de riesgos? Sí, mira, a ver, no ha sido fácil, no es fácil. Para mí siempre es un luchar contra corriente, ¿verdad? Pero hay que tener muy claro que hay una diferencia entre la gestión, o sea, entre el concepto de gestión de crisis, el concepto de la gestión de riesgos y el concepto del modelo potencial. El modelo potencial, lo importante es que ha ido un poco más allá a integrar otros elementos, ¿sí?, que no tiene la gestión del riesgo y que no tiene el concepto de gestión de crisis, ¿sí? He logrado justamente explicar a las compañías, he logrado indicarles cuáles son esas oportunidades de mejora que ellos pueden tener con el modelo potencial, ¿sí? Y lo han visto. Para mí uno de los logros más grandes es ver cómo estas organizaciones relacionadas con la industria aeroespacial, ¿sí?, que tienen muchas exigencias, que tienen muchos estándares con los que ellos trabajan, han visto realmente en el modelo potencial una herramienta para complementar muchas de las cosas que ellos manejan, ¿sí? Entonces, el concepto es sumamente nuevo, por supuesto que sí. Y mira, mucha gente piensa que la gestión de crisis es cuando pasa algo malo, ¿cómo vamos a actuar? Después de la explosión, ¿cómo vamos a actuar, no? Y esa realmente no es la idea, porque después de la explosión ya tienes los muertos ahí, ¿no es cierto? Esa no es la idea. La idea es cómo podemos actuar en el antes, en un continuo cíclico en el tiempo. Entonces, estamos realmente presentando al mundo otra forma de ver las cosas. Y como dice la gerente de GEM Engineering, Nancy Lilly es la gerente, que ella también me dijo que en algún momento, si desean, ella también puede participar en las entrevistas. El modelo potencial es una nueva forma de pensar, ¿sí? Es en pro de actuar sí con proactividad antes de que estas cosas malas sucedan, ¿sí? Entonces, este es realmente de alguna manera es mi lucha, estimado. Es la lucha, es demostrar al mundo que sí se puede hacer y efectivamente lo estamos haciendo acá. Te cuento que de mi experiencia, en general ha sido de alguna manera difícil que la gente comprenda esto. Se necesita, sí, por supuesto, hacer más foros, hacer más discusiones alrededor de esto, ¿no? En general yo veo, no hay una propuesta, por ejemplo, por parte de las universidades en el Ecuador alrededor de este tema, no lo hay, ¿sí? Hay cosas fragmentadas, hay cosas parciales.
Hay una preocupación, por ejemplo, sí, por la seguridad y salud ocupacional. Hay una preocupación, por ejemplo, tú dices así, ahora hay maestrías, por ejemplo, en comunicación, o hay maestrías en gestión de riesgos, pero están fragmentadas, están separadas. Y la idea es que necesitamos esto manejar de una manera más integrada, ¿no? Más integrada, entendiendo los principios de la gestión, ¿sí? Por eso invito al público a que pueda leer el libro, que si bien es cierto que esté en inglés, es una oportunidad también para practicar el idioma, ¿no? Mira, una de las realidades que yo miro acá es que en general mucha gente, ecuatorianos que encuentro acá, tienen muchas dificultades con el inglés, ¿no? Hemos tenido, pero la idea es hacer el esfuerzo para cada vez incorporarnos más en este mundo desarrollado. ¿Por qué otros países? Mira, una de las realidades que yo miro acá es que prácticamente los países como sí, Japón, China, India, tienen profesionales que vienen acá a Estados Unidos con muy buen idioma, pero el profesional ecuatoriano está muy atrás, está muy quedado, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo más de que el problema no es, entre comillas, esta fase 5 que se llama crisis, sino es la gestión. Y justamente por no tener estos adecuados niveles de preparación en el antes, el ecuatoriano tiene acá dificultades para desenvolverse en este ámbito desarrollado, ¿sí? Este importante diálogo quería también destacar que precisamente fue en mayo del 2017 en la que se emitió la primera edición de Potenciar, ¿no? Y de ahí acá son importantes los logros que quizás tú también los has desarrollado con ese esfuerzo, con esa tenacidad, con esa perseverancia, y que hoy pues ha sido acogido por varias empresas, ¿no? Coméntanos un poco sobre eso. Sí, Emilio, efectivamente la primera versión del libro fue en mayo del 2017 del libro, pero esta investigación ya viene desde inicios del año 2000. Por lo que yo entiendo, el modelo Potenciar se me ha facilitado entender los sistemas internacionales ISO de gestión. Y por este motivo yo he trabajado, sí, en temas relacionados con las normas ISO. He trabajado inicialmente en Ecuador, Perú, Colombia, y ahora acá he podido trabajar en Norteamérica, en Canadá, México, Estados Unidos, todo en inglés. He podido estar en las empresas quizás las más grandes del mundo, ¿sí? He podido estar en Siemens, he podido estar en General Motors, he podido trabajar en organizaciones relacionadas con la industria aeroespacial y con consultores y auditores de distintas partes del mundo. Casi ningún sudamericano, y todo en inglés, ¿no? Entonces se han sorprendido de conocer el modelo Potenciar por un lado, se han sorprendido también de un poquito del impacto que esto puede tener, ¿sí? Y de que haya un aporte que viene del Ecuador. Y lo que destacamos también es esa referencia que tú nos das, que es desde el año 2000 que tú ya venías gestando esta obra, y quizás es algo adelantada a la época también, ¿no? Hablar de crisis hace unos 20 años imposible, ¿no? Peor aquí en nuestro medio. Mira, de alguna manera así ha sido, sí, pero siempre he visto yo la necesidad de trabajar en esto y de entender esto de una manera distinta a como normalmente se lo entiende, y esa manera, yo diría, mal entendida por la falta de conocimiento, de investigación, que a la final deriva en estas cosas grandes, ¿no? Mira, lo importante es entender el principio, y realmente para mí ha sido luchar contra corriente, no dar mi brazo a torcer, ¿sí? Uh-huh. Hola, Emilio. Sí, te escucho, por favor, continúa. Sí. Sí. No dar mi brazo a torcer. He recibido muchos nos, ¿no? Claro. Pero porque la gente no sabe, porque quizás necesitamos más ayuda para entender esto, ¿sí? La diferencia entre entender el manejo técnico de esto o no puede ser, por ejemplo, en que nuestros familiares queridos, nuestros hijos o nuestras personas queridas tengan un accidente o tengan situaciones en donde ellos puedan perder sus vidas, ¿no?
O situaciones en las que, como ahora vemos en esto, claro, del COVID, ¿no es cierto?, puedan llegar a enfermedades en donde puedan morir. O sea, esa es la diferencia y es donde necesitamos cambiar esta forma de pensamiento. Las tipologías de crisis están ahí y van a estar todo el tiempo. Es importante ayudar a entender a la comunidad de que este concepto general de crisis, o cuando en el país hablamos de que estamos en la crisis, eso técnicamente no es verdad. Ese concepto de la crisis en general, eso no existe. Lo que sí existen son tipologías de crisis o tipos, ¿no es cierto? O tipos de crisis que están presentes todo el tiempo. Todo el tiempo debe haber una gestión de ellas, ¿no? Y todo el tiempo estamos viviendo los resultados de una adecuada o de una inadecuada gestión. Esa es la diferencia. Y te pongo como otro ejemplo, puede ser la gestión que hacemos para que un día que vaya a caer una gran lluvia, ¿no es cierto? La gestión es en el antes. Si es que tomamos las medidas en el antes, preparándonos, conociendo cómo va a estar el clima, vistiéndonos de manera adecuada, llevando un paraguas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esa es la diferencia con la cual vamos a afrontar el momento en que llegue la lluvia, si vamos a estar preparados o no, ¿verdad? La diferencia en una adecuada preparación va a ser el estar protegidos, el estar con una adecuada cuidado, ¿no es cierto?, frente al aguacero, y no simplemente terminar sorprendidos, mojados, enfermos y con una gran neumonía, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a felicitarte nuevamente, Gerardo, por esta nueva edición en inglés. Queríamos un poco ya en la recta final de este diálogo hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿no? ¿Cómo hubiese sido tu asesoría, tu consultoría en el caso, por ejemplo, del municipio de Guayaquil, que al inicio de la pandemia tuvo una circunstancia bastante lamentable en torno al manejo de crisis? ¿Cuál hubiese sido tu recomendación en torno a esto? Imagínate que prácticamente esas imágenes que se un poco promocionaron a nivel mundial en torno a la lamentable situación de muertos en las calles, morgues abarrotadas, etcétera. ¿Cuál hubiese sido tu asesoría, tu recomendación en esta crisis que vivió el país lamentablemente hace unos 6 meses? Sí, mira, lo primero que hay que entender, estimado Emilio, es que somos seres humanos y como seres humanos pasamos por una fase 1 de negación de los problemas. Esto se llama mecanismos inconscientes de negación, ¿sí? Mecanismos inconscientes de defensa. En general, ante estos problemas, la gente muchas veces dice es que no me va a pasar nada, no es necesario hacer nada, y no utilizamos las mascarillas, ¿no es cierto? Y no vemos esta fase 1 en el tiempo. La fase 2 son las señales tempranas, ¿sí? No se veían tampoco, o la gente no quiere ver las señales tempranas de algo, ¿sí? Entonces, como seres humanos, y justamente porque somos seres humanos y nos equivocamos y no queremos entender que hay estos mecanismos de negación y no vemos las señales tempranas, no podemos tomar luego las medidas adecuadas de prevención, ¿sí? Y luego viene la fase 5 de destrucción. Este es el mismo fenómeno que pasa en todos los desastres mundiales, ¿sí? Como ecuatorianos necesitamos cambiar. Como ecuatorianos negamos que hay problemas a todo nivel, ¿no? Necesitamos esperar de ver que hay a veces alguien que se ha robado tanto dinero, ¿no es cierto? Y aún seguimos negando que esto pueda suceder. Entonces, necesitamos entender que ahí está el origen de las crisis, el no ver las fases iniciales de los problemas y aplicar una adecuada gestión, ¿no? Mira, acá en Estados Unidos también ha habido una negación por parte del presidente de los Estados Unidos de admitir que hay el virus y se ha negado a ver las señales tempranas y eso ha traído como consecuencia más de 200,000 muertos aquí en Estados Unidos. Entonces, el sistema de gestión potencial va a estos puntos, va a entender que como seres humanos necesitamos entender estas negaciones y necesitamos ver las señales tempranas de los problemas, ¿sí? Estos elementos no tienen el concepto de riesgo por sí, ¿sí?
Pero necesitamos entender esto y necesitamos concientizar a la gente, necesitamos trabajar en la gente desde el nivel, obviamente, gubernamental, político, ¿sí? A ayudar a entender estos mecanismos de negación y ayudar a ver las señales tempranas, ¿sí? Es algo lógico, ¿no? Si una señal temprana, como te decía hace un momentito en el ejemplo del cuidado de los dientes, si como padre tú ves que tu hijo no se está cepillando los dientes al menos 1, 2 o 3 veces al día, y es una señal temprana de que no hay un adecuado cuidado, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos hacer la gestión. Ahora que sucede y hemos visto esta cantidad de muerte, ¿no es cierto? Ahora la humanidad está viendo aún más la necesidad de utilizar las mascarillas. Es decir, el problema está pasando por una fase de lecciones aprendidas también, que es una fase 9, pero necesitamos a los problemas hacerles pasar por las fases adecuadas de gestión en el tiempo. Esto no es chiste, no es cuestión de que las tipologías de crisis deben ser manejadas por alguien que ni sabe ni entiende estas cosas, no. Debe ser ahora necesario entender esto más. Los políticos deben entender esto. Los políticos, la sociedad, necesitamos entender la forma técnica de manejar esto, porque si no vamos a desaparecer. Entonces sí se necesita alrededor de esto más concientización, más preparación, más capacitación, ¿no? Ese es el reto que viene. Y como consultor, por ejemplo, obviamente mi primera recomendación es que se administren las fases en una forma adecuada, las fases de gestión en el tiempo. Esa es la recomendación que yo hago a las compañías y que ahora en la industria aeroespacial me están prestando toda la atención en problemas y en cosas de miles de millones de dólares. Sí, porque no quieren que llegue ese momento de destrucción. Entonces, sí hay técnicas, sí hay cómo hacerlo, con preparación y obviamente con base científica, sí. Y obviamente sí, siempre pidiendo a Dios que nos ayude. Perfecto, vamos a agradecer a Gerardo Moreno y esta obra en inglés Potenciar, que estará ya o está ya a consideración de todos los lectores, de las personas ávidas en conocer este tipo de temáticas. Por favor, vamos a despedir esta entrevista con tu invitación a adquirir la obra. ¿En dónde pueden hacerlo? Gracias, Emilio. Un abrazo grande siempre. La obra la pueden solicitar, la pueden pedir en Amazon y Amazon Smile con mi nombre, Gerardo Andrés Moreno Yepes, o el nombre de la obra Potenciar, Ten Face Model, que está en inglés, ¿sí? El libro se encuentra a disposición en las librerías digitales alrededor del mundo, tanto en físico como en digital. Les invito a que puedan tener esta obra. Es muy necesario, debe estar en las bibliotecas porque todo el tiempo están pasando estas cosas sin un manejo técnico. Y el resultado que vemos ahora es todo este proceso de destrucción. Necesitamos parar esto, ¿sí? La idea es contribuir. No somos perfectos, somos seres humanos, pero sí podemos cambiar las cosas. Como te decía, ¿no es cierto? ¿De quién depende de que un diente simplemente se pierda, no? Depende de nosotros de ese cuidado, tanto en el antes como en el después. No un milagro lo va a salvar, sino nuestra actitud y nuestra adecuada gestión. Entonces, están invitados a todos a tener este libro. Está disponible a nivel mundial y para mí será un honor que lo puedan leer, que podamos discutir. En el libro también ustedes van a encontrar nuestras direcciones, ¿sí? Y estamos generando justamente este espacio de capacitación, de formación de auditores y de desarrollo a un nivel más macro del modelo potencial, ¿no? Con certificaciones internacionales, las cuales ustedes pueden encontrar también en www.potenciarusa.com. ¿Algún número telefónico, Gerardo? Por supuesto, mi teléfono es con el signo de más 201-370-6942. Lo repito, el signo de más 201-370-6942, aquí en Estados Unidos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a agradecerte, Gerardo, y a desearte éxitos y suerte también en la edición, segunda edición precisamente de esta obra, que ha dado mucho que hablar y en este tercer año prácticamente está dando ya sus frutos con
Gerardo Moreno, esas asesorías allá en empresas. Te felicitamos también por esa tenacidad y también por exportar, cómo no, esa consultoría orgullosamente ecuatoriana a suelo norteamericano y quizás también a otros países. Sí, muchas gracias, Emilio. Para mí es un honor y les agradezco mucho y les invito a que puedan tener este libro. Estoy siempre a tus órdenes para discutir de estos temas. No cambiemos. Mira, los medios de comunicación también a veces, lastimosamente, uno escucha realmente contenidos tan poco técnicos, pero también deben aportar en este cambio. Debemos trabajar todos. Y nuevamente, gracias a ti, Emilio, un gran programa y te agradezco mucho por tu tiempo y por esta apertura. Para mí un honor siempre. A ti, Gerardo, éxitos y suerte nuevamente. Y también, pues, en esta edición, todos invitados a adquirir la obra en Amazon. Ustedes pueden detallar todo esto a través de los números telefónicos y también direcciones que nos ha proporcionado Gerardo Moreno. Gracias y nuevamente un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Un abrazo grande a mi país tan querido siempre, en mi corazón. Gracias a ustedes, gracias, amigos y amigas, por su atención. Gracias. Ves Televisión fue retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Consorcio Jurídico Neoconsultores, asesoría legal, patrocinio y defensa de sus casos civiles, penales, laborales, notariales. Neoconsultores, democratizando el conocimiento de nuestras leyes. Visítenos en la Manuel Larrea 13-101 y Arenas, edificio Duque, oficina 101, sector Consejo Provincial de Pichincha. Llámenos al 2-542-000, WhatsApp 0984-04-1973.